Salmo 142, así dice la palabra del Señor. Clamo al Señor con mi voz suplico al Señor. Delante de Él expongo mi queja, en su presencia manifiesto mi angustia. Cuando mi espíritu desmayaba dentro de mí, tú conociste mi senda, en la senda en que camino. Me han tendido una trampa. Mira a la derecha y ve, porque no hay quien me tome en cuenta. No hay refugio para mí, no hay quien cuide de mi alma. A ti he clamado, Señor, dije. Tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Atiende a mi clamor porque estoy muy abatido. Líbrame, líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la prisión para que yo dé gracias a tu nombre. Los justos me rodearán porque tú me colmarás de bendiciones. Amén. Qué bendición la palabra de Dios. Esta es una oración. Yo pienso que uno de los propósitos por el cual nosotros hablamos hace 8 días era, yo los animaba a ustedes a tener ese propósito, más que tener planes y propósitos de tener y conquistar. Uno de nuestros primordiales propósitos es meternos más con Dios. Y este Salmo 142 es una oración que yo creo que debe estar todos los días de nuestra vida. Sí, o sea, elevarle a nuestro Dios súplicas. El salmista acá dice, a ti he clamado, Señor, dije, tú eres mi refugio. El pueblo de Dios tiene que reconocer que el único refugio, el único en el cual estamos seguros es nuestro Dios, es nuestro Señor. Atiende mi clamor, líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo, saca mi alma de la prisión. Y realmente lo que el pecado muchas veces trae es que nuestra alma se encuentra bajo prisión y se encuentra esclava. Pero es el Señor quien nos puede liberar y nos puede sacar de la prisión. Amén. Bueno, y nosotros entonces vamos a quedarnos acá. Vamos a disponernos, hermanos, como orábamos todos. Vamos a tener ese anhelo ferviente de poder aprender hoy. Espero que tengan ese corazón. Yo oro mucho para que el Señor avive sus corazones, como lo está haciendo conmigo cada vez que estudio lo que pues, se va a exponer acá, o lo que yo leo en la palabra durante la semana. Ese mismo avivamiento lo tengan ustedes en su corazón. Estamos en Marcos, abran la palabra, hermanos, en Marcos capítulo 1, versículos 9 al 13. Como recordatorio, acabamos de comenzar este evangelio, el evangelio de Marcos. No sé si ustedes recuerdan, el domingo pasado fue un tiempo muy especial porque podíamos ver cómo iniciaba este evangelio, y hoy estaremos en este capítulo de los versículos 9 al 13. Espero que estén conmigo, que estén atentos, hermano. En este tiempo separen, que su corazón pueda separar este tiempo de la palabra, solamente enfocado en el Creador, en el Eterno. En la primera sección vimos que Marcos nos presenta a nuestro Señor Jesucristo. Recuerdan que este evangelio nos presentaba al Señor Jesucristo, pero también nos presentaba a otro hombre. ¿Quién recuerda a quién nos presentaba el evangelio de Marcos, aparte de Jesucristo? Muy bien, ¿cierto? Juan el Bautista. Vamos a entrar un poco en contexto y vamos a recordar que aparte de Juan, del Señor Jesucristo, el Evangelio de Marcos empieza también a mostrarnos, a darnos una luz del plan que Dios tenía en el hombre llamado Juan el Bautista, ¿sí? Y como sabemos, Juan estaba allí en el desierto de Judea. Él estaba preparando el camino del Señor, tenía un plan específico, tenía una tarea específica, y Dios todo lo tiene en control, ¿no? Bajo sus manos. Juan estaba preparando el camino del Señor, él estaba llamando al pueblo, él estaba haciendo un llamado especial. Quiero probar esa mente fotográfica que ustedes tengan, a ver. ¿Cuál era el llamado especial que Juan le estaba haciendo a la gente en ese momento? ¿El llamado a qué? No,
Muy bien, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Al arrepentimiento, ¿sí? Él estaba haciendo un llamado especial al arrepentimiento y los bautizaba, ¿verdad? En el río Jordán. Lo uno no pasaba antes que lo otro. Primero era arrepentimiento, ¿verdad? Eso también lo estudiábamos y luego seguía el bautizo, que vamos a tocar el tema del bautizo, muy, muy importante en la iglesia, ¿verdad? Juan también estaba contándole a la gente acerca de Cristo y ahora vemos que Jesús viene a Juan, ¿sí? Vamos a leerlo para entrar en contexto. Marcos capítulo 1, versículos 9 al 13. ¿Ya lo tienen, hermanos? ¿Todos lo tienen? Listo. 9 al 13. Dice así la palabra del Señor. Sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Amén. Ahí vamos, ¿cierto? 9 a 13. Yo pienso que algo que yo creo que nosotros no aquilatamos, hermanos, no sopesamos, ¿no? Sobre la obra redentora, la encarnación que hubo de Dios con nosotros, ¿sí? Este es el comienzo de Dios entre nosotros. Si recuerdan, en la semana pasada veíamos el nombre de Jesús que era Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero muchas veces ese Dios con nosotros, nuestra mente y nuestro corazón no lo aquilata bien. Ese Dios con nosotros no lo entendemos. Nuestra mente y nuestro corazón no alcanzan a sostener lo que significa ese Dios con nosotros. O sea, el hecho de que Jesús estuvo entre nosotros, estuvo aquí en la tierra, y nuestra mente no lo alcanza como a dimensionar, ¿no? No lo alcanza a aquilatar. Y yo creo que la predicación de hoy apunta todo a ese Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Jesús viene, vamos a hacer un repaso de esta entrada, ¿no? De esta entrada del Eterno, ¿no? Del Señor, del Rey en la raza humana. ¿Sí? Entonces Jesús viene de Nazaret, de Galilea, para ser bautizado. Y tan pronto como Jesús sale del agua, acabamos de leer, hermanos, ¿qué pasó? El Espíritu Santo desciende sobre él y luego Jesús es llevado al desierto para ser tentado. Digamos que aquí como que empieza esta historia, ¿no? Este ministerio, mejor, de Jesucristo. La vida de Jesucristo. Obviamente Jesús pasa la prueba. Y él está predicando un mensaje familiar. Él está diciendo, ha llegado el tiempo, arrepiéntanse y crean en la buena noticia. O sea, en el Evangelio. El domingo pasado aprendíamos que Evangelio significa buena noticia, ¿cierto? Eso era lo que significa Evangelio. Y esta pequeña sección sirve para iniciar el ministerio público de Jesús. Digamos que aquí él inicia ese servicio público de Jesús. Y él no lo podía hacer saltándose estos pasos, ¿no? Ante todo el pueblo, ser bautizado y tener ese encuentro con Juan el Bautista, ¿sí? Entonces, hasta ese momento Juan estaba en el centro de atención. Juan era el centro de atención hasta ese momento, antes de que Jesús llegara. Juan estaba en el centro de atención y Jesús estaba en relativa oscuridad, ¿sí? Los Reyes Magos, sí, sabemos que habían visitado a Jesús después de su nacimiento y también sabemos que los ángeles habían hecho ese maravilloso anuncio a los pastores, pero durante 30 años, hermanos, 30 años, Jesús ha estado viviendo en una pequeña ciudad
de Nazaret, en el extremo norte de Israel, en Galilea. ¿Ustedes se pueden imaginar eso? Que el Dios con nosotros, que nuestro Dios todopoderoso, durante 30 años estuvo viviendo en una pequeña ciudad de Nazaret, en Israel, en una provincia llamada Galilea. Nuestra mente no aquilata eso, nuestra mente no entiende eso. Juan, por otro lado, ha estado en el corazón del país. Juan, digamos que él se ha estado más como a la vista pública, ¿no? Él ha estado en el corazón del país, mucha gente sabe de Juan, mucha gente conoce su ministerio y está operando a solo 30 o 40 millas de la ciudad capital de Jerusalén. Él está ahí predicando firmemente, sin miedo. Juan estaba allí. Ustedes imagínense en esa escena de él a 30 o 40 millas de la ciudad de la capital de Jerusalén, predicando. No paraba de predicar. No le tenía miedo ni a los fariseos ni a los saduceos. Él predicaba. Y la gente ha estado acudiendo en una gran masa a su alrededor de Juan. Era muy popular. ¿Sí? Juan era popular en ese momento. Pero durante todo ese tiempo, Juan le estuvo diciendo al pueblo, y aquí es lo asombroso, durante todo ese tiempo y esa popularidad que tenía Juan, Juan también era firme en decir y muy claro en decir que después de mí vendrá alguien que es más poderoso que yo. Juan decía, después de mí vendrá alguien más poderoso que yo. Y Juan empezó a preparar el camino en los corazones del pueblo para la llegada del poderoso, hermanos. A ese Salvador el cual tú sigues y yo sigo. Pero que nuestro corazón no lo aquilata bien. De que es Salvador el cual nosotros estamos siguiendo. Luego viene acá el versículo 9, iniciamos, hermanos, vayan conmigo al versículo 9, y aquí entonces vemos una declaración notable, una declaración, hermanos, que perdónenme por ser insistentes, nuestros corazones no entienden, no aquilatan bien, no sopesan bien esta palabra, Jesús vino. El versículo 9 dice, y sucedió en aquellos días que Jesús vino. Dios con nosotros estaba en Nazaret, había venido. ¿Sí? Entonces, este Jesús vino, declaración importante, y otra cosa notable que debemos entender es, aparte de que Jesús vino, es que Él vendrá otra vez. Y nosotros no tememos a eso, no tenemos un temor reverente a eso. Jugamos a ser cristianos, ¿no? Tenemos una vida cristiana blanda y jugamos a ser cristianos y no entendemos que ese Jesús que estuvo y que vino, como dice el versículo 9, va a venir por segunda vez. ¿Ok? Recordamos cómo ese Dios tuvo la disposición de entrar en el vientre de una madre 9 meses. Ese Dios todopoderoso, ¿no? Imagínense, ese Dios poderoso tuvo la disposición de entrar en el vientre de una madre 9 meses. En dicho vientre, y como estuvo dispuesto como niño a ser limpiado, como todo niño, con sus pañales y demás, todo esto es lo que implica un bebé. El Dios todopoderoso, el Dios que nos creó, que creó todo, estuvo dispuesto a ser como un niño, como un bebé. Y cómo ese creador del universo pasó a ser alimentado por los pechos de una madre. ¿Cierto? Todo esto es necesario recordarlo, pero si nos quedamos ahí, perdemos la razón de este evento, hermanos. Y les estoy leyendo un apartado sobre lo que piensa el pastor Miguel Núñez sobre este pasaje. Si nos quedamos solamente en el bebé, perdemos toda la razón del evento. Jesús vino. Dios vino a nosotros.
La vida y ministerio de Cristo, del cual hablaremos hoy, trasciende de un pesebre y trasciende del embarazo de María. Por eso es que yo hace 8 días decía, o la primera reunión que tuvimos del año, yo decía, es increíble que un cristiano celebre o recuerde a Cristo en un diciembre como el mundo lo celebra. De hecho, hay muchas culturas que le dicen a diciembre, le dicen bebiembre. ¿Sí sabían que hay culturas que le dicen a diciembre bebiembre? Porque es un mes para beber, para comer, para estar en familia, para viajar, para regalarse de todo. Y Cristo apenas queda como un bebé en el pesebre. Y hasta ahí queda. Jesús vino, y esto trasciende más allá de un pesebre, trasciende el embarazo de María. Y lo increíble no es que Jesús naciera como nació, aunque tiene cierto misterio, ¿cierto que sí? Tiene un misterio impresionante. Pero yo quiero que tú pienses en esto, que el Dios invisible, de alguna manera, ese Dios invisible de alguna manera, se hizo visible. El Dios inmaterial que está aquí, hermanos. Tú y yo sabemos que Dios está aquí. Ese Dios inmaterial que está aquí, pero que no lo podemos ver ni tocar. Ese Dios no lo podemos ver ni tocar. De repente, ¿qué pasó? Era visible y era tocable. Era visible y tocable. Las implicaciones de tener a Cristo con nosotros o Dios con nosotros, como se dice Manuel, como lo veíamos la semana pasada, estas implicaciones fueron extraordinarias, hermanos. Y para nosotros como creyentes debe ser todo, no un poco, no algo, debe ser todo, como lo veíamos la semana pasada. Y esto es una implicación extraordinaria, poderosa. El Dios exaltado, adorado por todos los seres angelicales, de repente estaba aquí humillado, rechazado y crucificado. Ese Dios alejado por nuestros pecados ahora entre nosotros a través de la vida de Cristo. Jesús es el Hijo eterno de Dios. Él siempre ha existido con el Padre y el Espíritu. Él estuvo allí en la creación junto con ellos. Él vino en carne, hermanos, tomando sobre sí la humanidad. ¿Entendemos lo que significa que Él vino, Jesús vino, Dios vino? Después de hacer expiación por nuestros pecados y resucitar de entre los muertos, Cristo regresó al cielo y se sentó a la diestra de su Padre. Pero un día Él vendrá otra vez. Él vendrá en las nubes con poder y gloria. Ya no montado en un pollino, ya no montado en un burro. Él vendrá con poder y gloria. Las trompetas sonarán y el Señor descenderá de nuevo, hermanos. Y si tu corazón no se estremece con esto, hermanos, yo no sé qué más Dios pueda usar para estremecerte. Jesús vino de Nazaret de Galilea, en el extremo norte de Israel, como lo mencionábamos, y vino a ser bautizado por Juan. Y empieza aquí, en el versículo 10. Pasen conmigo al versículo 10. En el versículo 10 vemos que inmediatamente después de que Jesús subió del agua, ¿cierto? Los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como una paloma. ¿Sí? Y aquí empieza el ministerio del Señor. Versículo 11 ya está aquí en las pantallas también enseguida. Inmediatamente después de eso vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. En ti me he complacido. Y en primer lugar queremos ver que la Trinidad se reúne de manera muy definida. Aquí vemos a la Trinidad, ¿cierto? Dios, el Hijo y el Espíritu. La Trinidad. 3 en uno solo. ¿Sí? Dios Padre está allí, que lo vemos en la voz que vino del cielo. Él es la primera persona de la deidad. Nuestro Señor Jesús que está en la tierra, que está allí. Él es el Hijo de Dios y la segunda persona, la deidad, cuando dice el Espíritu.
Y el Espíritu Santo también está ahí, es la tercera persona de la deidad. Y así pues la Trinidad se nos presenta muy claramente y esto nos muestra dos cosas. La salvación es completamente obra de Dios y Él está plenamente involucrado en ella. Involucra la Trinidad, los tres están ahí involucrados en rescatar al hombre. Y segundo, muestra que el sello de aprobación del cielo está en nuestro Señor Jesús. Cuando creemos en Cristo hay un sello y es cuando el creyente, cuando confía, deposita su fe en Cristo, el Espíritu Santo empieza a morar en ese creyente. Ese es el sello. No son cosas externas. No es asistir cada 8 días a la iglesia, no es levantar las manos, aplaudir cada vez que hablo del Señor o decir todo el tiempo que yo amo al Señor. No, hay un sello. Es el Espíritu Santo obrando en tu vida, donde se ven frutos dignos de arrepentimiento, donde tu vida no es la misma. Hay un antes y un después de que tú conoces a Cristo. ¿Sí? Juan Calvino, él decía que el planeta Tierra era el montaje de un teatro que Dios construyó para desplegar el drama de la historia de la redención y encarnación de Dios. Imagínate, Dios construyendo desde la creación como un teatro, ¿no? Pero todo apuntaba al drama que se iba a desarrollar. En esa creación se iba a desarrollar con todas las historias a partir del Génesis, la redención y encarnación de Dios. Todos los eventos, incluyendo creación, apuntarían al Cristo encarnado. Vuelvo y digo, si tu corazón no se estremece con esto, yo sé que Dios va a utilizar esta palabra para estremecer tu corazón. Y tú ya vas a tomar más en serio al Salvador y al Señor que tú sigues. Porque como digo al comienzo, estamos jugando a ser cristianos. A venir cada 8 días, mostrar cara de piedad, pero resulta que en mi hogar, en mi trabajo, soy otra persona. Entonces, toda la creación apuntaría al Cristo encarnado. Cuando Cristo vino, hizo un despliegue de la santidad de su Padre. Cuando Cristo vino, hizo un despliegue de la santidad de su Padre. Dios con nosotros. Dios estaba acá con nosotros, en Cristo. Ahora, algo más en lo que quizás tú quieras pensar es, si eres cristiano, el sello de aprobación del cielo también está sobre ti de la misma manera. Cuando recibes a Cristo, también recibes al Espíritu Santo. Y eso ya te lo había dicho. Y eso sucede cuando tú escuchas el Evangelio y cuando tú crees en Cristo y depositas la fe en Cristo. Hay un sello de aprobación que es el Espíritu Santo. ¿Qué dice Efesios 1:13? Después de escuchar el mensaje de la verdad, después de que tú escuchaste el mensaje de la verdad, mire lo que dice Efesios, dice, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Aquí está en la palabra, no es un invento. Dice Efesios 1:13, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de nuestra salvación y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Amén. Eso pasa en aquella persona, en el creyente que realmente confía, deposita su fe en Cristo, es sellado con el Espíritu Santo. Eso es lo que significa. Significa que en ese momento te convertiste en un hijo o en una hija de Dios. Se te da la bienvenida a la familia de Dios. Amén. Ahora bien, sabemos que Cristo es el Hijo único de Dios, ¿sí? Él de hecho es Dios y nosotros no lo somos, ¿cierto? Y no lo seremos jamás, pero nos hemos convertido en hijos de la familia de Dios y la Biblia dice que un día seremos como Cristo. Pero en este momento somos partícipes, estamos incluidos allí en la familia. El creyente que recibe a Cristo está en la familia de Dios. Y estas palabras dichas sobre Jesús, de aquel Jesús que tenemos en nuestra mente como el bebé que nació sobre una cuna de paja en un pesebre, imagínate que ahora se está diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Amén.
Y yo quiero que tú pienses por un momento en esto. Si realmente esto profundiza tu aprecio por Cristo, si esto aumenta tu amor hacia Él y esto realmente te lleva a atesorarlo. Porque la palabra dice que donde está tu corazón, tu tesoro, allí está tu corazón. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Yo no sé si tu tesoro está en Cristo. No lo sé. Y nadie de nosotros lo sabe. Pero Dios sí lo sabe. J.I. Packer dice algo sobre este versículo y dice, es aquí en lo que aconteció en esa primera Navidad donde llaman las profundidades más grandes e inescrutables de la revelación cristiana. Es aquí donde se revela esas grandes revelaciones cristianas. El Verbo se hizo hombre. Que dice Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios se hizo hombre, el Hijo Divino se hizo judío y el Todopoderoso apareció en la tierra en forma de un niño indefenso, incapaz de hacer otra cosa que estar acostado en una cuna, mirando sin comprender, haciendo los movimientos y ruidos característicos de un bebé. Así como este bebé que tenemos acá, a la bebé, ¿cierto? O a la bebé del hermano José. Imagínense, Dios haciendo esos ruidos característicos, esos movimientos característicos de un bebé, nuestro Todopoderoso, y necesitado de alimento y de toda atención del caso que requiere un bebé. Y teniendo que aprender cómo hablar, aprendiendo cómo moverse como cualquier otro niño. Y en todo esto no hubo ilusión ni engaño en absoluto. La infancia del Hijo de Dios fue una absoluta realidad, hermanos. Y cuanto más se piensa, dice el escritor, cuanto más se piensa en todo esto, tanto más asombroso resulta que la ficción no podría ofrecernos algo tan fantástico como lo es la doctrina de la encarnación, del Dios con nosotros. Y yo pienso que de aquí vamos a salir con esa frase bien marcada. Ese es el propósito. Dios estuvo con nosotros. Y ese es el Dios que tú ahora sigues. 1 Corintios 15:47. El primer hombre es de la tierra terrenal. ¿Cuál fue el primer hombre? ¿Quién me dice? Adán. ¿Quién? Adán. El primer hombre, dice 1 Corintios 15:47, el primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre es del cielo. ¿De quién están hablando ahí? De Jesucristo. El segundo hombre es del cielo. Algunas personas pueden tener la pregunta, aquí, ¿por qué Jesús fue bautizado? ¿Sí? Siendo Dios con nosotros, ¿verdad? Podrían decir, el bautismo de Juan fue un bautismo de arrepentimiento. Lo que Juan estaba haciendo era de arrepentimiento. Entonces, ¿de qué tenía que arrepentirse Jesús? ¿Será que Jesús se tenía que arrepentir de algo? ¿Por qué Jesús fue bautizado? O podríamos decir, ¿no es Jesús acaso el Hijo perfecto de Dios? Sí, ¿cierto? Siendo completamente Dios, ¿no es Jesús completamente justo? Sí. Y en su humanidad Jesús está completamente sin pecado, también es cierto. Fue formado en el seno de María Virgen por obra del Espíritu Santo, vivió una vida completamente libre de pecado. Nuestro Salvador cumplió todas las leyes divinas de Dios. Pero en Marcos no nos da detalles aquí de esto, pero en Mateo sí. Mateo 3, del 13 al 14 nos dice, ¿por qué vienes a mí? O sea, hay esa pregunta, ¿por qué vienes a mí? Yo necesito ser bautizado por ti. Aquí Juan le dice, no, pero es que yo soy el que necesito ser bautizado por ti. ¿Tú por qué vienes a mí? ¿Sí? Y aquí Juan entiende su propia pecaminosidad, que muchas veces no pasan con nosotros eso, hermanos. Nos creemos tan buenos, nos creemos que no pecamos y por eso no nos acercamos a Dios con humildad, sino con arrogancia, pidiéndole, ¿no? Exigiéndole a Dios. Muchas veces venimos a la iglesia con una actitud incorrecta y creemos que estamos siguiendo a un Dios débil. Pero aquí Juan entendió su propia pecaminosidad y su necesidad de Cristo. Y aquí es exactamente donde necesitas
Eso es lo que tú necesitas realmente para ser salvo. Esa humildad, esa pecaminosidad, entender tu pecaminosidad. Cuando yo me bauticé personalmente, yo, hermanos, yo aquí a varios les he comentado, cuando yo me bauticé, porque yo entendí que yo era un pecador, yo entendí en ese momento que yo necesitaba el perdón de Dios y que yo debía poner mi fe en Cristo, que Él era mi único camino. Yo entendí eso, hermanos. Y no les estoy hablando de hace años, fue el año pasado. Y ustedes saben que yo, con mi esposa hemos sido cristianos más de 20 años. En mi país asistíamos a la iglesia y demás. Pero fue hasta el año pasado, hermanos, que yo entendí, y en el momento que yo hice eso, yo recibí el Espíritu Santo, mis pecados fueron perdonados, fui limpiado de toda maldad y me fue dada la justicia de Cristo. Luego de eso me bauticé. De hecho, el bautizo fue en este mismo lugar. El pastor me bautizó. Pero fue hasta ese momento que yo pude, que el Señor abrió mis ojos, quitó la venda de mi corazón, quitó la venda de mis ojos y pude ver eso. Ahora bien, también para ti, si tú has confiado en Cristo, entonces todas estas mismas cosas también tienen que sucederte a ti. Confiar en el Señor y recibir al Espíritu Santo. Pero si aún no te has bautizado, yo te animo a que lo hagas. El bautizo es un paso importante. Y tú vas a poder ver la respuesta de Jesús a Juan. ¿Qué fue lo que le respondió Jesús a Juan? En Mateo 3:15, cuando le dice, pero tú, ¿por qué vienes a mí? Y Jesús le dice, permítemelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Es necesario que cumplamos. O sea, Jesús quería mostrarle al pueblo que Él se hizo hombre y que Él quería ser como ellos. ¿Cierto? Y podemos ver aquí que el bautismo de Jesús no fue un bautismo de arrepentimiento, sino fue un bautismo de justicia. Cuando somos bautizados también es un bautismo de justicia. El bautismo cristiano te identifica públicamente con Cristo. ¿Tú qué haces cuando te bautizas? Te estás identificando públicamente ante los hermanos de la iglesia que tú crees y que tú te has unido a Cristo. Te identifica públicamente con tu iglesia. Y es la iglesia que Cristo presentará sin mancha y sin arruga y sin defecto en aquel gran día cuando Él venga. Porque Él ha purificado en el lavamiento del agua por la palabra su iglesia. Entonces, ante esa iglesia, cuando tú te bautizas, cuando yo me bauticé acá, que fue en ese entonces, pues estaba solamente, creo que estaba solamente en la iglesia americana, ¿no? No estábamos, no había nacido todavía la latina. Yo lo hice frente a los americanos y yo estaba públicamente dando este paso, públicamente confesando mi unión a Cristo. Y algo que hace el bautismo es identificarnos con Cristo. En el bautismo somos sepultados con Cristo en la semejanza de su muerte, por eso ustedes ven el ejercicio del bautismo, uno hacia atrás, se sumerge y sale de las aguas. Es algo muy simbólico, pero también es importante entender lo que se hace. O sea, todo tiene un significado. Somos sepultados cuando vamos a las aguas con Cristo en la semejanza de su muerte para que andemos y nos levantemos a una nueva vida. Ese es el bautizo. Y yo los animo a cada uno de ustedes que si no se han bautizado, nos lo hagan saber. Y los vamos a apoyar y los vamos a ayudar para eso. Romanos 6, del 4 al 5, que dice, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sin embargo, hermanos, lo que Jesús hizo a través de su bautismo, aquí fue identificarse con nosotros, se identificó con la humanidad. Pasemos al versículo siguiente, 12 y 13. ¿Qué dice el 12 y 13, hermanos? Aquí entonces vemos que Jesús fue la palabra impulso, ¿cierto? Inmediatamente fue impulsado, ¿no?, al desierto o expulsado al desierto. Aquí debemos entender que hacernos pensar en cuando Adán y Eva fue expulsados, ¿no?, del jardín del Edén después de su pecado, y 40 días en el desierto deberíamos pensar, ¿no?, cuando el pueblo de Israel estuvo 40 años también
en el desierto, ¿no? Estos 40 días nos hacen pensar también en esos 40 años que el pueblo, si recuerdan, cuando el pueblo de Israel también estuvo en el desierto, que Israel pasó por allí sin poder entrar en la tierra prometida a causa de sus pecados. El pueblo de Israel estuvo dando vueltas 40 años, ¿cierto? Y nuestros pecados son algo terrible. Nosotros no tenemos la magnitud de nuestra mente de qué causa nuestro pecado, qué consecuencias trae el pecado. Y no es necesario convencer a muchos de nosotros de esto. Solo piensa en los resultados que tus pecados han tenido en tu propia vida. Yo quiero que tú hagas un recuento, un recorderis más bien, de lo que tus pecados han ocasionado en tu vida, las consecuencias que tus pecados han ocasionado. ¿Cierto? Entonces aquí muchas veces, a menudo existe dentro de nosotros un deseo caído de culpar a los otros. Señalamos a los otros por nuestro pecado, pero somos fáciles para culpar, ¿no? Así como lo hizo Adán, ¿no? En su momento, no, cuando Dios le dijo, ¿tú qué has hecho? No, es que la mujer que tú me diste me dio de la manzana. Y nuestra naturaleza siempre es a culpar al otro. Y a menudo existe dentro de nosotros ese deseo de culpar. Y quizás tú puedes pensar en estas ocasiones en las que has culpado a tu esposo, tu esposa, por tu propio pecado. A tus hijos. Nosotros muchas veces culpamos y decimos, no, pero es que los hijos que Dios me dio, hermanos, que usted no sabe los hijos que yo tengo. Y somos más fáciles a culparlos, ¿no? Y no mirar mi corazón, no mirar mi condición. Somos más fáciles para culpar al hermano, hermana, a nuestros padres, a la gente que trabaja con nosotros. Todos están mal, yo estoy bien. Yo soy el que estoy bien. Eso hace el orgullo. Muchas veces también culpamos hasta al diablo por nuestro propio pecado. Y es verdad que el enemigo es el tentador, pero la verdad es que nosotros somos los que elegimos pecar. Nosotros tomamos la decisión de pecar. Nuestros pecados nos separan de Dios, causan daño a los demás, a nosotros mismos, nos ponen bajo el juicio. Y si no hacemos nada para solucionar eso, hermanos, eso nos va a condenar. Así de sencillo. Los israelitas no podrían entrar a la tierra prometida hasta que sus pecados fueran solucionados. En esos 40 años dando vueltas en el desierto, para entrar a la tierra prometida tuvieron que cruzar el río Jordán. Los cristianos nosotros también cruzamos el Jordán y significa ir al cielo, hermanos. Ese cruzar el Jordán es ir camino al cielo. Y ni siquiera Moisés, ustedes saben la historia, Moisés no pudo llevar al pueblo de Dios a través del Jordán, no pudo hacerlo a causa de su propio pecado. El gran Moisés no lo pudo hacer, así que en lugar de eso fue Josué. ¿Sí recuerdan la historia? Josué, el hombre que Dios designó, en hebreo Josué y Jesús tienen el mismo nombre en su significado. Ambos nombres significan salvación o salvador. Josué y Jesús. Jesús se está identificando con su pueblo, Él está demostrando que Él es quien los llevará a cruzar el Jordán y Él está corrigiendo lo que ellos han hecho mal. Y en otras palabras, hermanos, donde ellos han fracasado, Jesús tuvo éxito. Jesús fue expulsado al desierto 40 días, pero Él tuvo éxito. Y lo mismo ocurre con nosotros si depositamos nuestra confianza en Él. Si lo hacemos en nuestras fuerzas, caemos en el desierto, en la tentación. Cristo ha vivido la vida perfecta que nosotros no podemos. Él se ocupó de nuestros pecados en la cruz y Él cruzó el Jordán por nosotros. Entonces yo no sé si tú entiendas, y no es casualidad que estemos empezando un año con estas palabras, pero yo no sé si tú entiendas cuando yo te digo, o cuando yo te pregunto a ti cómo hace esos propósitos de sumergirse en la palabra en sus casas, si lo están haciendo, si están orando, si se están metiendo más con el Señor, si están abriendo la Biblia, si se están sumergiendo en ella. Porque al Señor que nosotros seguimos es Dios mismo con nosotros. Él vino y volverá a venir. Algunas personas tienen la idea de que Jesús ayunó durante 40 días y luego solo fue tentado al final. Cristo estuvo siendo tentado por Satanás todo el tiempo, hermanos.
nuestro Salvador, el Dios encarnado, el Dios poderoso, experimentó lo mismo que tú y yo sentimos y vivimos. ¿Tú por qué crees que Jesús se sometió al bautizo siendo el Dios, no? Y se sometió a ser tentado, porque Él quería mostrarnos que Él vivió lo mismo que tú y yo vivimos, porque Él quería identificarse con tu problema, con tu herida. Él quería identificarse con la raza humana. Cristo estuvo siendo tentado por el enemigo todo el tiempo. Nuestro Salvador, el Dios encarnado y vivo, experimentó lo mismo que tú y yo sentimos y vivimos. Tú no estás siguiendo un Dios que está ya inalcanzable, ¿no? Muchas veces sentimos como que no, Dios me abandonó y no piensa en mí, ¿no? Y creemos que Dios está lejano. No, Dios vino, Jesús vino y estuvo entre nosotros y está con nosotros a través del Espíritu Santo. Las tentaciones no solo vienen de vez en cuando, tú sabes. Tú a diario vives esas tentaciones. No tengo yo que demostrártelo porque tú mismo las vives, a diario las vives. No solo vienen en horarios específicos, nos encontramos con tentaciones todos los días de nuestra vida, todos los días de nuestra vida. Pero la esperanza es que nuestro Salvador, al cual nosotros seguimos, también las vivió. Y en Él tenemos refugio. Por eso es que necesitamos tener una mente sobria y clara de entender que mi confianza debe estar puesta en Cristo. Pero también necesitamos reconocer que Cristo está con nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo. Él siempre es capaz de superar, Él siempre ofrece una salida. Y siempre debemos recurrir a Él y confiar en Él. Creo que esto plantea una pregunta porque la palabra nos habla que estuvo siendo tentado por el enemigo y estaba entre, ¿qué es lo que dice la palabra? Que estaba entre las fieras, ¿cierto? Y esto aquí plantea una pregunta. Estos animales salvajes o fieras que habla aquí este versículo simplemente están allí, ¿no? Pero no le hicieron ningún daño a Jesús y en realidad es posible que hayan estado de pronto ministrando al mismo Jesús junto con los ángeles. Hay un pasaje en la Biblia donde habla sobre Elías que fue alimentado por los cuervos salvajes. O sea, nosotros debemos entender que Cristo tiene autoridad sobre todas las criaturas, porque es Dios con nosotros. Y creo que esto plantea la pregunta de qué tienes miedo. ¿Cuál es tu animal salvaje? ¿Cuál es esa bestia salvaje a la cual tú le huyes y le tienes miedo? ¿Tú confías en que Jesús tiene la autoridad sobre ese miedo y sobre cualquier miedo? Ese miedo que tú tienes en tu corazón y que nadie lo sabe, que ni siquiera tu esposo o tu esposa lo sabe. Todos tenemos miedos. Levante la mano aquí quien tiene miedo sobre algo. No me digan de qué, pero ¿quién tiene miedo sobre algo? ¿Cierto que sí? Y confías en que pase lo que pase, tú estás seguro en Cristo, tú confías en eso, en que tú estás seguro y protegido en Cristo. Recuerda que el único propósito que deberíamos tener para este año y el resto de nuestros días es conocer y atesorar el verbo de Dios, al Dios que se encarnó en nuestro Señor. Porque en Él estamos seguros, en Él no hay miedos, en Él podemos vencer, porque Él venció la muerte, hermanos. Él venció esos 40 días en el desierto de ayuno. Él venció. Ese es el Dios al cual seguimos. El Dios que se encarnó en nuestro Salvador, quien vino lleno de gracia y de verdad. ¿Gracia para qué? Gracia para perdonarnos. ¿Y verdad para qué? Verdad para salvarnos. Gracia y verdad. Fue la gracia de ese Dios que hizo que alguien mentiroso como Abraham, ustedes recuerdan la historia de Abraham, ¿no? Es esa gracia de Dios que hizo que alguien mentiroso como Abraham inicialmente, que fue mentiroso, él llegara a crecer tanto en intimidad con Dios que él fue eventualmente llamado amigo de Dios. Ese Dios con nosotros, esa gracia de Dios fue la que hizo que finalmente a Abraham se le llamara amigo de Dios. Y es la misma gracia que nos permite a ti y a mí conocerlo hoy, estar hoy acá y conocerlo hoy, conocer al Dios con nosotros. No es lo mismo
No es lo mismo, hermanos, que yo lea, que nosotros leamos un libro. Tú puedes coger un libro. ¿A cuánto les gusta leer acá? Levanten la mano. Mi esposa levantó allá las dos manos, los pies. Creo que el hermano José también él lee bastante, ¿cierto? Y nosotros podemos coger un libro y abrir un libro y leer y poder ver en el libro palabras como Dios tiene mucha gracia. Pero es muy diferente a que tú puedas oír de los labios de ese Dios encarnado, de este Hijo amado y por el cual Dios está complacido decirte, vete y no peques más. Eso es otro cuento diferente. Lo primero es un concepto teológico. Tú puedes abrir un libro y ver Dios tiene gracia. Eso es un concepto teológico. Pero lo otro es la gracia encarnada en la vida de un hombre. Es la misma gracia que tú y yo hemos recibido de nuestro Salvador. Es esa misma gracia. La misma gracia que recibió Abraham, es la misma gracia que está sobre nosotros hoy. Así que para concluir, hermanos, quiero leer 2 puntos de aplicación, de reflexión. Primer punto, Jesús vino, importantísimo. Pienso que el viernes tenemos que seguir, hay, como decimos, mucha tela por cortar, ¿no? Jesús vino, esto es lo más significativo que podemos entender. Estábamos muertos, entendemos tú y yo, entendemos que estábamos, antes de conocer a Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No teníamos forma de cambiar esto, no hay manera de reconciliarnos con Dios. Y toda la razón por la que Jesús vino fue para buscar y salvar a pecadores. Dios se despojó de su trono para buscar al hombre. Voy a leer otro comentario de Juan Calvino. En sus escritos dice, escuchen, la extraordinaria gloria de Dios es invisible. La extraordinaria gloria de Dios es invisible hasta que brilla en Cristo. De lo contrario no lo puedo ver. Vuelvo y le leo. La extraordinaria gloria de Dios es invisible hasta que brilla en ¿quién? En Cristo. De lo contrario yo no puedo ver a Dios, sino solamente en Cristo. La majestad del Padre está oculta hasta que se muestra impresa en la imagen de Cristo. Y es esto un misterio incomparable. ¿Y cómo es que Dios se pudo hacer hombre? Ese es el misterio incomparable, hermano. Yo creo que ustedes de aquí van a salir con ese misterio en su cabeza. ¿Cómo así que ese Dios incomparable y poderoso se pudo hacer hombre? Segundo punto, Jesús se identificó con nosotros. Jesús se hizo hombre. Él se puso las restricciones de la humanidad. Se hizo como nosotros, cumplió todo, ¿cierto? La ley y vivió una vida igual a la nuestra. Él hizo esto sin pecado. Él hizo esto mientras seguía siendo completamente Dios. Y qué cosa tan maravillosa y asombrosa hizo nuestro Creador. Llegar a ser como nosotros en todos los aspectos. Dios se muestra en su Hijo. El reflejo de Cristo es el reflejo de Dios. Ahora sí estás entendiendo un poco más, ya que estamos terminando, ¿estás entendiendo un poco más al Salvador y al Señor que tú sigues? ¿Un poco? ¿Sí? Espero que sí. ¿Cierto? Dios se muestra en su Hijo. Dios se muestra en su Hijo. Tercero, Jesús ha vencido donde nosotros hemos fallado. También claro, Jesús ha vencido donde nosotros hemos fallado. Muchos de nosotros conocemos muy bien las tentaciones que se nos presentan a diario en esta vida. Muchas veces todavía nos encontramos en el desierto. Pueda que acá hayan hermanos que estén en el desierto, que estén pasando momentos difíciles y con demasiada frecuencia somos dolorosamente conscientes de nuestros fracasos. Cada uno de nosotros acá hemos fracasado, en algo hemos fracasado. Pero la buena noticia del Evangelio es que no nos salvamos nosotros mismos, hermanos. No es tu vida perfecta la que te salva, no es mi vida perfecta la que me salva. Ninguno de nosotros tenemos una vida así. Es la vida perfecta ¿en quién? En Cristo, la que nos salva a nosotros. Y en estos tiempos muchas veces nos sentimos avergonzados y queremos alejarnos de Dios cuando estamos en esos fracasos.
Pero lo que debemos recordar es esto: tenemos un gran sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios, que traspasó los cielos y llegó acá a la tierra. Él es capaz de simpatizar con nosotros en nuestra debilidad. Él entiende tu debilidad. Él entiende tus desiertos. Él entiende el momento difícil. Él lo entiende. Él ha sido probado en todo con nosotros y Él salió de esto sin pecado. Cristo sabe exactamente a qué te enfrentas. Esos miedos que tú me levantaste la mano que tú tienes, Él sabe perfectamente a qué miedo tú te estás enfrentando. Él lo sabe. ¿Por qué? Porque Él los vivió. Y yo creo que 100 veces más, hermanos, más grandes de nuestros miedos. ¿O te parece poca cosa saber que en unos cuantos días iba a ser crucificado, iba a pasar por todo lo que tuvo que pasar? Yo creo que no hay un miedo más grande que ese. Y todavía el Señor dice: venid a mí. Por tanto, la palabra dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Y por último, hermanos, el momento de actuar es ahora. ¿Mañana? ¿Es mañana? ¿En un mes? ¿En un año? No, es ahora. El uso que hace Marcos de la palabra inmediatamente esto se convierte en un recordatorio recurrente y frecuente a lo largo de su evangelio de que debemos tomar acción. ¿Cuándo? Ahora. Es ahora que tú tienes que depositar tu fe en ¿quién? En Cristo, hermanos. Es ahora que tú tienes que sumergirte en esos propósitos piadosos y esas disciplinas espirituales de abrir la Biblia, esa Biblia que está empolvada ya encima de tu mueble, limpiarla, abrirla y sumergirte. Es ahora, hermanos. No es en un mes que tú crees que ya tú arreglas todo lo que tienes desordenado. No es ahora. Y a menudo pensamos que tenemos tiempo que en realidad no tenemos. Cada día perdemos el tiempo en cosas que no tienen sentido, en las redes sociales, en el celular, en la televisión, en los videojuegos, ¿cierto? Cada día perdemos tiempo. Pasamos el tiempo soñando con un futuro que quizás nunca llega. Hacemos planes, 1000 planes para el 2025, pero la próxima semana o el próximo año no sabemos qué va a pasar. O mañana o en un minuto no sabemos qué pueda pasar. Envejecemos y nos preguntamos a dónde se fue todo el tiempo que yo tenía hace unos años. Porque el tiempo pasa rápido. Algunas personas demoran en hacer cosas para el Señor hoy y los postergan. Cuando tenga claro qué quiero hacer con mi vida, ahí yo tomo la decisión de seguir a Cristo y de depositar mi confianza en Jesús y en abrir la Biblia que tengo empolvada en la casa. Cuando ya tenga solucionado mi vida, cuando tenga más tiempo, cuando tenga más dinero, entonces haré esto o aquello por Dios. Y algunas personas también retrasan la entrega de sus vidas al Señor. Piensan: cuando sea mayor me haré cristiano, o después de haber hecho esto o aquello, después de haberme divertido un poco en el mundo, voy a divertirme un poco en el mundo, y ya cuando ya vea que ya esté bien, que ya satisfice, ¿no? como los deseos en el mundo y de mi carne y de mi pecado, entonces ahí sí tomo la decisión por Cristo. Entonces ahí yo lo tomo en serio. Pero yo tengo que decirte, dolorosamente tengo que decirte, que eso es apostar por un futuro que quizás no llegue. Ninguno de nosotros sabemos qué nos depara mañana, qué nos depara en un minuto. Mira lo que les comentábamos sobre nuestros amigos colombianos. Ellos viven acá. El 31 estaban celebrando la despedida del año, estaban bien. La niña había tenido unos dolores unos días pasados, de estómago, pero nada preocupante. Y ya el primero estaban en un hospital preparándose para una delicada cirugía. ¿Quién tiene planeado eso para iniciar un año? Nadie. Nadie, pero ellos estaban en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, estaban en el hospital. Entonces, una cosa segura, hermanos: en el momento en que mueras o Cristo regrese, tu oportunidad de recibirlo ha llegado a su fin. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que tú tienes que creer en Cristo. Sin Él no hay gozo. Sin Cristo no hay gozo.
¿Tú te has percatado que un día estás contento y en la tarde estás molesto? ¿Tú te has percatado de eso? ¿Tú te has percatado que sales de vacaciones y tú quizás disfrutas mucho tus vacaciones y cuando regresas, ese mismo día que regresas, ya estás airado por todo lo que encontraste al llegar de tus vacaciones? ¿Te ha pasado o no? ¿O solo me pasó a mí? ¿Cierto? ¿Tú te has percatado de que al llegar tú ya estabas airado? Hace unos días estabas feliz, pero en este momento ya estás airado porque el único que le da sentido y propósito a tu vida, a tu trabajo, a tus vacaciones, a tu salud, a tu enfermedad, hermanos, escuchen, a tu enfermedad, a tu alegría y a tus lágrimas es Cristo. El único que le da propósito y sentido a tus lágrimas y a tus alegrías es Cristo. Sin Él no tengo vida eterna, porque Él es el dador de la verdadera vida. Y claro que es digno de celebrar el nacimiento de Cristo, claro que sí, claro que es digno de recordarlo todos los años, de cómo vino, ¿cierto? Pero yo tengo que ir más allá. Se trata de la encarnación de Dios entre nosotros. Coloquémonos en pie, por favor. Se trata de la encarnación de Dios entre nosotros. Así que yo te pregunto hoy, si no has entregado tu vida a Cristo, es ahora que tienes que entregar tu vida a Cristo.